Bueno, continuamos entonces con los elementos esenciales del acto administrativo. Tenemos que tener presente las dos normas de procedimiento administrativo que están vigentes en la actualidad. Por un lado, la ley 4537, que es la ley provincial de procedimiento administrativo, y la ley 19.549, que es la ley nacional de procedimiento administrativo. En ambas normas tenemos en el artículo 43 los elementos esenciales en la 4.537 y el artículo 7 en la 19.549. Ambos artículos están redactados de idéntica manera, receptúan los mismos elementos esenciales, por lo tanto lo vamos a estudiar en forma paralela. Ya van a ver que luego, en la parte específica de las nulidades del acto administrativo, hay algunas diferencias entre la nación y la provincia, pero eso lo van a ver con posterioridad. Los elementos que enumeran ambas leyes son la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la motivación, la finalidad y la forma. Vamos a tratar en primer lugar tres elementos que se encuentran de manera autónoma, que no tienen relación unos con otros, para que podamos luego ver los que se entrelazan de alguna manera. Tenemos en primer lugar el elemento competencia. La competencia es un elemento, todos los elementos son igual de importantes, todos son esenciales de la misma importancia. Pero la competencia es fundamental. Es lo primero que vamos a analizar cuando analicemos un acto administrativo. Cuando a ustedes les llegue un cliente con un acto administrativo a su estudio jurídico, van a comenzar a analizar en primer lugar quién emite ese acto. La competencia que tiene ese acto. ¿Qué es la competencia? Es el conjunto de facultades, de poderes o de atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorga a una función específica, a un funcionario en especial, para emitir válidamente un acto administrativo. El ordenamiento jurídico va a disponer con exactitud cuáles son las prerrogativas, cuáles son las funciones, cuáles son las atribuciones que cada órgano va a tener. En esa atribución de funciones va a estar el meollo de la competencia. Si ese acto administrativo que ha sido emitido no se corresponde y no ha sido emitido con competencia, el acto va a ser nulo. La competencia, como ustedes vieron el tema competencia cuando vieron organización administrativa. Y allí han analizado seguramente que tiene 4 aspectos fundamentales. El primero es la territorialidad, el segundo es la temporalidad, el tercero es la materia y el cuarto es el grado. La territorialidad tiene que ver con el ámbito en el cual se desarrolla esa competencia. Si estamos hablando de materia nacional o materia provincial o materia municipal, vamos a hablar de distintos ambientes territoriales. Si nosotros tenemos, por darles un ejemplo, un carnet de conducir de la municipalidad, lo debe otorgar ese municipio. No me sirve un carnet de conducir emitido por un organismo nacional, porque ese no es válido. Será válido el emitido por la municipalidad, sin perjuicio de que las municipalidades otorgan ese carnet que dicen carnet nacional de conducir, porque es un carnet porque está hecho sobre normas básicas uniformes en todo el país. Pero eso no obsta a que el organismo asignado por el ordenamiento jurídico para otorgar ese carnet de manejo es el municipio de cada localidad. Luego tenemos la temporalidad, que va a tener que ver con el inicio y el fin de esa competencia que ha sido otorgada. Muy posiblemente pueden haber normas que digan que entre tal y tal periodo va a tener vigencia, tiene vigencia desde el momento en que se emite la norma hasta un momento determinado. Por ejemplo, que se puede haber derogado esa norma, o la norma puede contener específicamente
un periodo de tiempo en el cual es vigente y a partir de dicho periodo ya no tiene más vigencia. Entonces hay que ver también el tema de la temporalidad. Nos puede llegar un acto administrativo con un funcionario que todavía no ha sido designado, que ha firmado un funcionario que todavía no ha sido designado, o al revés, la firma un funcionario que ya ha sido sacado de sus funciones, o que ha renunciado, o que ha sido exonerado, cesanteado, o lo que fuera. Entonces hay que, el aspecto temporal es de suma importancia. Luego tenemos el tema de la materia, que es el tipo de actuación de la que se trata. Esa materia que será determinada, qué sé yo, por ejemplo, no puedo, el CIPROSA no podría emitir un acta de nacimiento o un acta de matrimonio. El acta de matrimonio, el matrimonio o el nacimiento los registra el registro civil y lo emite el registro civil, emite ese acto administrativo de nacimiento o de matrimonio. En cambio, el CIPROSA no podría hacerlo. Entonces es un tema de materia específica que cada sector y cada órgano va a tener asignado por el ordenamiento jurídico. Como vemos acá, es todo legal, es todo atribuido específicamente por el ordenamiento jurídico que explícitamente la norma dice expresa o expresamente lo establezca o se deduzca de manera implícita. Hay funciones que sí específicamente pueden no estar nominadas por el ordenamiento jurídico, pero son derivadas de la función principal que tiene ese órgano y se deducen claramente que hay allí una que implícitamente se infiere que está en condiciones ese órgano, tiene atribuida esa competencia a ese órgano determinado. Y luego vamos a ver el grado, que tiene que ver con el orden de la jerarquía en la que se encuentra ese funcionario que firma el acto. La competencia tiene tres características, que son la irrenunciabilidad, la improrrogabilidad, la obligatoriedad. Por un lado es obligatoria, o sea, el ordenamiento jurídico impone a ese órgano la potestad de realizar ese acto, lo tiene que realizar sí o sí. La irrenunciabilidad implica que no puede el órgano renunciar a esa competencia. Y la improrrogabilidad significa que no puede ser prorrogada, no puede ser entregada a otro ente. Excepto con los dos casos que tenemos, que han estudiado en organización también, que son la delegación y la vocación. En la delegación y en la vocación, el órgano determinado o la persona, la persona que está al frente de ese órgano, realiza una transmisión del ejercicio de esa competencia. Recuerden, lo han estudiado y lo vamos a volver a repetir hasta el cansancio, no le transmite la competencia, le transmite el ejercicio de la competencia en ese aspecto determinado. La delegación supone, ahí generalmente es una resolución, por la cual se le delega al órgano inferior y le delega muy específicamente qué es lo que debe hacer. El ejercicio de un aspecto determinado de la competencia. Es un pedacito de la competencia delegado a ese inferior. En tal caso tenemos la avocación, que es el procedimiento contrario, que es cuando el superior se aboca al conocimiento de una tarea, de una competencia que tenía, que estaba en cabeza, cuyo ejercicio, de nuevo acá, cuyo ejercicio estaba en cabeza de un inferior. Esos son los dos casos, las dos excepciones de la improrrogabilidad de la competencia. ¿Se entiende? Quedamos claros con el tema competencia. Ahora pasamos a el procedimiento.
El procedimiento, la norma no establece un procedimiento determinado, dice que debe ser realizado bajo, el acto administrativo debe ser emitido siguiendo el procedimiento establecido por las normas pertinentes, y que básicamente allí, acá aparece lo que se denomina el dictamen jurídico previo. Dice que, salvo que alguna norma establezca lo contrario o establezca la innecesariedad de ese dictamen, siempre será como un requisito del procedimiento del acto administrativo la existencia de un dictamen jurídico del organismo de asesoramiento jurídico de ese órgano. Se supone que cada órgano tiene un sector de asesoramiento jurídico por medio del cual se asesora en todos los temas, en todo lo atinente a los temas jurídicos, y ese órgano debe emitir un dictamen, emite un dictamen que se completa dentro del legajo del acto administrativo, y en ese dictamen evalúa el asesor jurídico, evalúa si la correspondencia o no, la adecuación o no a las normas legales de la decisión que se está por tomar. Es muy importante porque toda la parte legal va a estar refrendada por ese asesor jurídico que va a emitir ese dictamen. Ese dictamen se considera también, por otro lado, como contrapartida de esa importancia, se lo considera no vinculante. O sea, tranquilamente el acto administrativo podría no hacer caso a ese dictamen no, porque no es vinculante, pero debe hacer referencia al mismo y debe quedar ese dictamen refrendado dentro del acto administrativo, y dentro del acto administrativo tendrá que decir: se desoye, dice, se consigna. A focas tanto, emite su dictamen el órgano de asesoramiento jurídico de la repartición, aceptando en tal manera. O sea, debe estar eso enlazado redactado dentro del acto, dentro de los considerandos del acto administrativo, para que sea válido. Es cierto que hay muchas normas de procedimiento, hay muchas normas de reparticiones en particulares, en las cuales se establece la innecesariedad, la falta de obligación del dictamen jurídico previo. Así que, bueno, es un tema para ir viendo en repartición por repartición de cada una de las cosas que ustedes les vaya tocando. Van a ir viendo si es imprescindible o no la existencia de ese dictamen jurídico. Por otro lado, tenemos la forma, que siempre, la mayoría de las veces, es por escrito, salvo que el ordenamiento jurídico imponga alguna otra manera de expresar la administración, pero generalmente, en la mayoría de los casos, sigue la forma escrita. Muy bien, ahora vamos a empezar a analizar los 4 elementos que se encuentran siempre entrelazados entre sí. Vamos a ver, en primer lugar, que tenemos que el acto estatal va a estar, el contenido del acto estatal va a estar formado por un trípode que contiene 3 elementos, que son la causa, el objeto y la finalidad. Vamos a ir viendo uno por uno para tener acabada noción de qué es cada uno, y luego vamos a tratar, y luego vamos a observar cómo ellos se entrelazan entre sí, valga la redundancia. El elemento causa es el elemento más importante del acto administrativo, está nominado como uno de los elementos más importantes, y tiene que ver con los antecedentes de hecho y de derecho que llevan a la emisión del acto. La causa, a diferencia del derecho civil, no tiene que ver con qué ha causado el acto administrativo, con el origen, sino tiene que ver con los antecedentes. Porque ¿en qué se separa? En que la norma específicamente me va a decir a mí que yo tengo que tener establecido antecedentes de hecho y antecedentes de derecho que formen parte de esa causa. No es cualquier causa. Es la causa que tiene que ver con eso, con los antecedentes de hecho, que son todas las circunstancias
fácticas que han llevado al dictado del acto. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que la administración tome la decisión de emitir ese acto? Estamos cumpliendo ya los 15 minutos, vamos a cortar y vamos a continuar en el siguiente video.